la etiología y la incidencia, según la Organización Mundial de la Salud, de 1 de cada 1000 nacidos vivos van a nacer con un grado de hipoacusia severa profunda, 3 de 1000 con hipoacusia moderada y 5 de 1000 de todo tipo de hipoacusia. Tiene una alta incidencia frente al 0.25 de hipotiroidismo. En 2022 nacieron en el Perú 516 295 niños. Según los cálculos, 400 niños han nacido con hipoacusia en el Perú, según haciendo este balance. Y en Tacna nacieron ese año 4.294 niños, que sería un aproximado de 4 niños con hipoacusia severa. Entonces, ahora, ¿dónde están esos niños? Si alguien los ha diagnosticado o evaluado, no lo sabemos. Papito, ¿Aló? doctora, disculpe, no se ve la presentación, las diapositivas, solamente se ve su ventana, Ya, el del a ver, Meet. voy a Sí, fijarme. doctora. A ver, espere, qué raro. A ver. Sería toda la pantalla. A ver, ahora sí se me va a ver. ¿Se ve? Ahora sí, doctora, ahora sí se ve. Ah, ya. Muy bien, como les decía, tenemos esta cantidad de niños en Tacna que si extrapolamos las cifras de la Organización Mundial de la Salud, del 2022 deben haber nacido unos 4 niños con hipoacusia aproximadamente, pero no sabemos si realmente es así, porque lamentablemente no hay una ley de detección de hipoacusia, así como hay una detección de hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuál es la etiología de que un niño nazca con hipoacusia? Tenemos el síndrome TORCH, que es sífilis, toxoplasmosis, citomegalovirus, rubiola, herpes y VIH. Después, hipoxia perinatal, uso de ototóxicos en el primer trimestre de embarazo, desconocido, UCI neonatal más de 5 días, historia familiar de hipoacusia hereditaria, antecedente de meningitis, sobre todo antes de los 2 años, TEC, síndromes distintos como Brown-Recklinghausen, Wanderbrook, hipotiroidismo, hiperbilirrubinemia y sufrimiento fetal, ¿sí? Entonces, podemos tener estas causas por las cuales un niño nazca con hipoacusia. Ahora, tenemos las etapas del desarrollo del lenguaje. Tenemos la etapa prelingüística, que es desde el nacimiento al año, el niño emite sonidos onomatopéyicos. Es un niño que está escuchando para aprender. Después está la etapa lingüística, que es de los 12 a los 14 meses. Hay un inicio de lenguaje, empiezan con algunas palabras como mamá, papá, teta. De 13 a 14 meses ya dice algunas palabras, frases como abre, agua, sueño, ¿no? Por ejemplo, de 14 a 24 meses, el niño ya tiene un vocabulario de unas 50 palabras y frases de 2 a 3 palabras como dame agua, abre puerta, tengo sueño, ¿no? De 2 a 3 años, en inicio de sintaxis, vamos a tener un lenguaje comprensible de 800 a 1500 palabras. De 3 a 5 años domina la sintaxis, la gramática con unas 2000 palabras. Y a los 6 años tiene un lenguaje completo y comprensible. Es por eso que a esta edad se tiene que iniciar la escolaridad, la primaria, ¿sí? Por eso no se debe iniciar antes, o sea, por eso actualmente se dice que los niños tienen que entrar con los 6 años cumplidos al colegio. Ahora, ¿cuáles son las sospechas que nos pueden indicar que un niño es hipoacúsico? Cuando va a la consulta, cuando ustedes están haciendo su serum, por ejemplo, ¿no? El niño no habla, ¿no? Tenemos un niñito que lo traen, tiene 3 años y no emite ningún sonido o emite sonidos que no corresponden a su edad como un retraso del lenguaje. Tenemos interrupción de la evolución del lenguaje, que puede ser sospecha de una TEC o una enfermedad de internación en UCI. Digamos que tengamos un niñito, yo tenía un pacientito así, que estaba hablando normalmente, pero aparentemente a los 2 años tuvo meningitis, porque según la mamá estuvo internado como un mes en el hospital, y de ahí ya tuvo como una involución en su desarrollo neurofuncional, ¿sí? Problemas en el aprendizaje, es un niño que no aprende, es un niño que tiene mala conducta en el jardín, ¿sí? No hace caso a la profesora a veces la misma profesora del jardín no puede mandar al niño porque no hace caso.
tenemos estigmas de síndromes, de heterocromía de iris, canicie precoz, facies sindrómicas, y un niño que no escucha, no habla bien y no aprende, ¿sí? Sobre todo si es un niño que está en los últimos asientos del colegio, del aula, no va a aprender porque se va a distraer. Y estos son algunos de los signos. Tenemos una heterocromía del iris, canicie precoz, es un mechón blanco, ¿sí? Que puede empezar en la niñez, y panchas color café que son típicas del café con leche del von Recklinghausen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el screening de hipoacusia? Es un objetivo, es diagnosticar hipoacusia de mayor a 40 decibeles antes de los 3 meses de edad. Estamos hablando de hipoacusias de moderada a severa, ¿sí? De moderada a severa profunda. Y lo que se hace son las autoemisiones acústicas y la timpanometría. Recuerden que en este caso los niños no van a colaborar, ¿sí? Así que estos son los exámenes que se piden. Ahora, si hay una sospecha de daño de vía auditiva, vamos a pedir potenciales evocados, timpanometría y autoemisiones acústicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un pacientito que la mamá, digamos, ha tenido que consumir otros tóxicos el primer trimestre y no sabía que estaba embarazada, ¿no? O puede ser una mamá que haya estado internada por hipertensión gestacional, ¿no? Un niño con sufrimiento fetal. Entonces ahí yo tengo que ser más exhaustiva en mi investigación. Entonces vamos a hacer la primera fase, que este es el cribado, ¿sí? De los niños. Vamos a ver, primero pasa si los potenciales o las autoemisiones, no pasa, si pasa, es un niño normoyente. Si no pasa, se le va a hacer un segundo control con hipoacusia a los 3 meses, confirmación de hipoacusia y la tercera fase de tratamiento a los 6 meses. Y ya también lo otro que tenemos es que si pasa, pero es un niño con altas indicaciones de riesgo de hipoacusias tardías, igual lo vamos a controlar. Digamos que es un niñito que ha nacido y ha tenido que estar un mes en incubadora por prematurez, igual lo vamos a controlar con un seguimiento más intensivo, ¿no? Entonces acá vemos un bebé que se le hace autoemisiones acústicas y el tratamiento es, estos serían los objetivos, que el diagnóstico tendría que ser antes de los 3 meses y el inicio del tratamiento a los 6 meses, ¿sí? Ese sería un objetivo ideal. Vamos a utilizar, ¿y cuál es el tratamiento? Uso de audífonos implantables, implante coclear, implante de tronco. Lo que tenemos que lograr es que el niño consiga un lenguaje normal con una inserción normal, ¿sí? O sea, que el niño sea normoyente y tenga un lenguaje que sea comprensible antes de ingresar a la primaria. O sea, que este niñito a los 5 años tiene que tener el lenguaje de un niño normo oyente, ¿sí? Entonces vamos a conseguir, por ejemplo, los audífonos en niños, vamos a lograr un lenguaje acorde a la edad. Esto se hace con terapia del lenguaje con estimulación en casa. Estos niños tienen que ir a rehabilitación del lenguaje, ¿sí? Una terapia para aprender a hablar, y se hace con un apoyo del entorno familiar, ¿sí? Tenemos que tener el apoyo de toda la familia que estimule que el niño utilice el audífono. Ahora, ¿cómo sabemos que el audífono le sirve? Porque el mismo niño se va a dar cuenta que es un estímulo que antes no tenía y le va a pedir a la mamá que le coloque el audífono apenas se levanta de la cama. Entonces acá vamos a ver distintos pequeños, ¿sí? Tenemos un bebito, si este bebito no tiene menos de un año, pero sin embargo ya está equipado con su audífono. Ahora tenemos de los audífonos implantables, está el audífono baja, se le dice porque es vía ósea, es una colocación de un permanente de un dispositivo electrónico para mejorar la audición. Entonces tenemos el audífono implantable o baja, el implante coclear y el implante de tronco, ¿sí? Que son totalmente diferentes, ¿sí? Acá tenemos un implante de baja, ¿sí? El vía ósea y el implante coclear. Entonces, el audífono implantable es de conducción ósea. Vamos a mejorar la audición en hipoacusia conductiva o mixta, utilizado mayormente en disgenesia auditiva, ¿sí? Entonces lo que vamos a colocar es una especie de tornillito, un trocar en la calota, y a través de la calota el sonido va a ser enviado hacia oído interno. Entonces va a haber un traductor que se enrosca al implante que está
en la calota del paciente. Entonces, como pueden ver, ¿por qué se hace esto? Porque los audífonos, que son equipos que se utilizan en los pacientes que no escuchan, normalmente son retroauriculares o intracanales. Y hay pacientes que nacen, ahorita vamos a tener esa clase, con disgenesia de pabellón, o sea, no tienen pabellón y tienen agenesia de conducto, no tienen conducto donde vamos a poner el audífono. Entonces, en esa necesidad han salido este tipo de tratamiento. Después tenemos el implante coclear, que se coloca un electrodo en la cóclea, en el oído interno, y tiene un componente que es un micrófono, un procesador del habla, transmisor, receptor estimulador y conjunto de electrodos. Y todo esto, este realmente es un órgano biónico, este podría decirse que es una de las primeras cosas biónicas que tenemos a nivel de medicina. Se puede realizar la intervención antes del año de edad, ¿sí? Entonces, este es totalmente diferente. Vamos a ver un electrodo que se inserta dentro de la cóclea y va hacia un traductor y después tiene un traductor externo también, ¿sí? Entonces, el receptor y a la vez el sonido va a ser enviado a la cóclea y a la cóclea va a seguir a través de la vía ósea hasta el cerebro. Recuerden que el que escucha es el cerebro, o sea, si yo no pongo lóbulo temporal, mi paciente no va a escuchar. Este es un implante coclear. Ustedes van a ver si en estos pacientes que tienen esto de acá es removible y solamente queda como el agujerito que hemos visto en el otro paciente, ¿sí? Actualmente son inalámbricos. Anteriormente tenían un cablecito y tenían como una especie de traductor o batería que iba externa, ¿sí? Como una especie de celular era la otra parte del equipo. Ahora es inalámbrico, ¿sí? Acá vemos, este es un bebé, debe tener menos de un año, pero ya está equipado. ¿Se puede poner implante coclear en adultos? Sí. Ahora, la indicación es una hipoacusia severa profunda en un paciente que antes era normoyente. ¿Por qué es esto? Porque esto es un procedimiento que es bastante costoso, entonces tiene que estar muy bien elegido el paciente adulto, digamos un paciente que ha tenido un accidente de tránsito, ¿no? Digamos, y por una fractura de cráneo, fractura de hueso temporal, termina con el oído interno dañado, entonces esa hipoacusia no va a mejorar y se considera que no va a mejorar con audífonos con los que se indica normalmente. Entonces ahí sí se puede utilizar un implante coclear. Y tenemos el otro, que es lo último de lo último, que es el implante auditivo de tronco, que es un dispositivo quirúrgico que se utiliza para estimular la vía auditiva en personas que tienen lesiones del nervio auditivo. Entonces estos pacientes no tienen cóclea o no tienen nervio coclear viable, o sea que estamos hablando ya del núcleo auditivo el que se va a estimular directamente. Este ya también, en vez de ir a la cóclea, si acá tenemos una diferenciación, va directamente al tronco, va a estimular la zona donde está el, el núcleo auditivo. Entonces, este sí tiene todavía un cable con el cual tiene como una batería, ¿sí? Y tiene todos unos componentes. Ahora, el audífono, el implante coclear, en algunos pacientes no es tan nítida la audición como en un paciente que tiene un implante coclear que es más fisiológico. En este caso, en el tronco, por ejemplo, lo podemos, ¿dónde se podría poner? En un paciente que ha tenido un neurinoma del acústico, ahí tiene que extraerse el nervio, ese paciente va a quedar sin nervio auditivo y el tratamiento será un implante de tronco cerebral, ¿sí? Muy bien, entonces acá tenemos cómo es y tenemos entonces las tres opciones, ¿sí? Acá están las tres diferenciaciones, y uno es el audífono implantable, el implante coclear y el implante de tronco. Y también hay otros que son implantes que van hacia el oído medio, ¿sí? Entonces, y recuerden de que estos sonidos, la flechita primera es para el implante coclear, la flechita segunda es para el implante de tronco, ¿sí? Pero el resto de la vía tiene que estar indemne para que yo lo pueda indicar, porque si yo tengo un paciente que ha tenido un ACV en la zona, digamos, del tálamo, justo que va a la vía, no va a funcionar mi audífono, mi implante, ¿ya? Muy bien. Vamos a ir a
malformaciones de oído. En las malformaciones de oído vamos a tener como definición que se llama malformación o disginesia auditiva o toda modificación del desarrollo incompleto de una o de las más estructuras de pabellón auricular, conducto auditivo externo, oído medio y oído interno. Sí, son patologías de la primera hendidura faríngea y de la primera bolsa faríngea. Esto sí es menos frecuente, es uno de cada 10.000 nacidos, el 75% son unilaterales, el 25% bilaterales, se afecta más el oído derecho y la mayoría son hereditarias, exposición a deuterotogénicos en el tercer mes de gestación, o también es de causa desconocida. La primera malformación, que es la más común, es la fístula preauricular. Es un trayecto fistuloso de fondo ciego que desemboca delante de la raíz del hélix. ¿Sí? Su etiología es una fusión deficiente entre el primer y segundo arco branquial. En la clínica vamos a tener una lesión puntiforme que drena secreción blanquecina. Puede parecer un forúnculo, ¿sí? Así que tener mucho cuidado los forúnculos que son preauriculares, porque en realidad puede ser una fístula. Y la complicación son la sobreinfección o el absceso, y el tratamiento es quirúrgico. Si nosotros vamos a ver, como se ve en esta imagen, una lesión puntiforme en el oído de este pacientito, ¿sí? O en el caso de este paciente, que tenemos ya una fístula con un ostium, ¿sí? Con una de salida ya edematizado, ¿sí? Porque muchas veces el paciente, como sale material, lo quiere extraer, lo manipula, lo toca y termina generándole un edema y una sobreinfección, ¿sí? Como es en este caso. Ahora, al momento de la extracción no se sabe muy bien el trayecto, ¿sí? Entonces puede ser que simplemente sea un fondo de saco ciego chiquito, o puede ser que terminemos encontrando un trayecto fistuloso mucho más largo de lo que habíamos pensado, ¿sí? Así que es un misterio cómo va a ser una cirugía de este tipo. La otra malformación que también es frecuente es la malformación del pabellón auricular. Vamos a tener grado 1, alteraciones mamelonarias. Hay una falla en uno o más de los 6 mamelones. Tenemos grado 2, microtia, grado 3, rodete cutáneo o cartilaginoso, maní, o el último grado, que es el grado 4, que es una anotia, ¿sí? Entonces vamos a tener un mamelón preauricular, como es esta imagen, ¿sí? Esto también es bastante frecuente. Podemos tener una orejita más pequeña, ¿sí? Acá falta el lóbulo, por ejemplo, no se ha formado completamente, no está el hálix, entélix, no están formados en su totalidad. Y acá tenemos la oreja de maní, ¿sí? Abajo, y al costado la anotia, que directamente no tenemos pabellón auricular, ¿sí? Eso sería una agenesia de pabellón. Entonces, ¿por qué se debe? Y también vamos a ver las malformaciones de conducto auditivo externo, que casi siempre acompañan a estas malformaciones de pabellón. Vamos a tener desde una estenosis a una atresia. En su mayoría están asociadas a malformaciones de oído medio también, ¿sí? Entonces vamos a tener una malformación de pabellón, conducto auditivo externo, y también una malformación de la cadena osicular, ¿sí? Y de la caja timpánica. Entonces vamos a tener, en estos casos, por ejemplo, esto es raro, ¿no? Encontrar una oreja rudimentaria porque no está totalmente formada, con una ausencia de conducto auditivo externo. Entonces vamos a tener la mayoría, bueno, vamos a tener distintas clasificaciones: malformaciones mayores, atresia de conducto, más malformación auricular grado 3-4, y las malformaciones menores, estenosis de conducto auditivo externo, más malformación auricular grado 1-2. También tenemos síndromes disgenéticos asociados, como el Triche-Collins, el Cruzor o el Goldenhar. Y tenemos también micro malformaciones de la cadena osicular, oído externo normal, pero la cadena, sobre todo la inserción de la ventana oval, está alterada. La gran mayoría de estas malformaciones nos van a dar hipoacusias conductivas no mayores a 60 decibeles, 60, 70. Después vamos a tener malformaciones del oído interno. Vamos a tener alteración del laberinto óseo membranoso, vamos a tener la aplasia de Michel,
que es difícil diferenciar de una laberintitis osificante. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona ha tenido una infección severa de oído y le ha quedado una calcificación del oído, como en una meningitis puede pasar, no podemos diferenciarla de una aplasia de Michel. La displasia de Mondini se altera la forma tanto coclear como de vestíbulo y los canales semicirculares. Sí hay una afectación asimétrica en la alteración del laberinto membranoso y displasia de Sjögren y displasia de Alexander. En estos casos vamos a tener una alteración de la anatomía de la cóclea, ¿sí? Entonces, la única forma de verlo es a través de una tomografía en la cual nosotros vamos a ver una ausencia de la formación coclear, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen superior vamos a ver este lado que tenemos se puede observar las vueltas de las rampas de la cóclea, y en el otro lado vamos a ver una cóclea alterada, ¿sí? O, ay, disculpen la alergia. O vamos a tener directamente una formación sacular, si acá no hay ninguna rampa, no hay mémara testoria, no hay nada acá, ¿sí? Entonces, en estos casos, pues, evidentemente no va a haber una adecuada audición. Los exámenes complementarios, en estos casos, vamos a hacer un perfil genético, una evaluación audiológica, vamos a hacer audiometría que no debe haber una hipoacusia mayor a de 60 decibeles, si es superior hay un componente coclear, potenciales evocados a los 3 meses o emisiones a los 3 meses y una tomografía de mastoides para ver la alteración del oído medio y del oído interno, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen vemos una estenosis del conducto auditivo externo, ¿sí? En los ambos casos, que hay una atresia de conducto, ¿no? Entonces no se va, hay una placa donde debería estar el agujero del conducto auditivo externo, ¿sí? Esta es una Treacher-Collins, es una enfermedad genética que se caracteriza, una de sus caracterizaciones es una alteración del maxilar inferior con una ausencia del conducto auditivo externo. Y el síndrome de Cruzón también tiene estenosis del conducto auditivo externo, ¿no? Y el síndrome de Gondel-Hunt hay una asimetría con una estenosis y atresia del conducto auditivo externo y también puede tener una digenesia del pabellón. Cuando tenemos una digenesia bilateral, vamos a tener que sí o sí hacer un potenciales evocados auditivos con umbrales tonales subjetivos a los 2 o 3 años, una tomografía a los 3 años, y con las digenesias unilaterales también vamos a ver el oído afectado igual que el bilateral, el oído sano, timpanometría, reflejos estapediales más obtenciones acústicas y una tomografía a los 5 o 6 años. La estrategia terapéutica, vamos a ver la malformación bilateral, evaluación auditiva y equipamiento temprano. O sea, hay que tratar de lograr que este niño sea estimulado para que pueda hablar. Cirugía del oído con mayor factibilidad, malformación 1 o 2, no se considera auriculoplastia, tiempo otológico a los 3 años, malformación tercero o cuarto grado, primero auriculoplastia a los 5 o 6 años y a los 3, 6 meses después el tiempo otológico. O sea, primero se hace el pabellón y después el conducto. Malformación unilateral, evaluación temprana del oído sano y su seguimiento. También vamos a hacer malformación de primero o segundo, cirugía a los 2, 5 o 6 años, solo tiempo otológico, y malformación tercera o cuarto, primero auriculoplastia y luego tiempo otológico. Bueno, lo que tenemos que ver en la factibilidad quirúrgica es diferenciar el problema estético frente a una audición útil, ¿sí? Muchas veces la familia o los padres pues se preocupan más de la formación del pabellón que el niño escuche, ¿sí? Sobre todo si es un problema unilateral. Lo que tenemos que lograr en la bilateral es lograr una audición socialmente útil y en la unilateral obtener estereoscusia, así que el paciente puede escuchar por ambos oídos, tener un oído de reserva, crear una vía de escape ante una otitis media aguda y mejorar la discriminación del lenguaje. Vamos a ver, facilidad quirúrgica, clase 1, grupo ideal, oído medio de tamaño y estructura normal, hueso timpánicamente rudimentario para poder hacer una canaloplastia. Clase 2, favorable, oído medio normal con placa atrésica y mastoides neumatizada. Grado 3, indicación restringida, voz caudal estrecha, huesecillos muy alterados.
nervio facial alterado en su tercer codo o cuarto porción, ausencia de hueso timpánico, mastoides mal neumatizada. Y clase 4, que es la contraindicación quirúrgica, estudios audiológicos que indican pobre vía ósea, ausencia de oído medio ventilado, ausencia de ventana redonda, presencia de malformaciones mayores en oído interno, base de cráneo normal, conducto auditivo interno anormal, existencia de gran malformación externa. Entonces esto nos indica que va a haber una poca respuesta a la cirugía. Entonces tenemos las técnicas quirúrgicas, que es la auriculoplastía, es solo estética, se utiliza en cartílago costal y se realiza entre los 5 o 6 años. Tenemos la ossiculoplastía, que es la reconstrucción de la cadena ossicular, la canaloplastía, que es la reconstrucción del conducto auditivo externo, o la colocación de baja, que es el audífono implantable que vimos a un inicio. En algunos pacientes eligen eso, no operar conducto auditivo ni con oído medio y solamente operar el pabellón y hacer la inserción de un baja, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que pensar: estético puramente, auriculoplastía, funcionales, audición útil, canaloplastía de oído medio, oído interno, implante coclear o baja, y el séptima par, el implante de tronco, ¿sí? Y acá tenemos otra cirugía que se hace, pero es puramente estética, en los pacientes que tienen una alteración del pabellón auricular, que están muy levantados, se hace una auriculoplastía, es puramente estética. Así que es la primera imagen. Y la segunda es cómo se va a reconstruir un oído, ¿sí? Con cartílago, se talla un cartílago de costilla y se lo va formando. Requiere varias cirugías estos pacientitos, es un resultado aceptable, no se va a esperar obtener una oreja completamente igual a la normal, ¿sí? Pero la idea es que no se vea tanta diferencia estéticamente hablando. Muy bien. La fisura labio-alveolo-palatina, como definición, es la deficiencia estructural congénita de la coalescencia entre procesos faciales en formación. Es una entidad prenatal genética y multifactorial, puede ser por fármacos, deficiencias nutricionales como ácido fólico o elementos físicos, ¿sí? Nosotros la vemos desde la antigüedad. Si ustedes van a los museos van a encontrar varios huecos retratos que muestran algún cierto grado de labio leporino. La epidemiología, diversos estudios reportan que su incidencia global va de 1 a 700 nacimientos, ¿sí? Pero estudios recientes indican que hay una amplia gama de grupos étnicos y raciales en relación de la fisura labio-alveolo-palatina, ¿sí? Del mismo modo, se refiere que los asiáticos aparecen 1 de cada 500 nacidos vivos, en los caucásicos 1 de 700 y en los africanos 1 de 1200, siendo de menor afectación la raza negra, pero sí la raza asiática o los indígenas americanos también, ¿sí? En Perú contamos con el estudio realizado con el Instituto Especializado Materno y Perinatal, basado en antecedentes de los bebés nacidos entre el 2001 y 2002, y el número dio de 800 a 1000, de 800 a 1700 por nacidos vivos, ¿sí? Hasta la fecha no hay una cuantificación real del labio palatino en el Perú, lo cual nos serviría mucho, porque si nosotros nos guiamos a través de lo que pasa a nivel mundial, lo lógico sería, como tenemos mayor proporción de pacientes de raza quechua o aymara o aborigen en la sierra, deberíamos tener mayor cantidad de pacientes con labio palatino que en las zonas de la costa, sobre todo en las zonas donde hay mayor cantidad de pacientes peruanos de afrodescendientes, ¿sí? Pero no hay un control adecuado de esto, lo cual es una lástima, ¿sí? Bueno, tenemos el recuerdo embrionario, tenemos la boca primitiva, inicia su formación entre los 28 y 30 días de gestación, con la migración de células desde la cresta neural hacia la región anterior de la cara. Entre la quinta y la sexta semana, los procesos frontonasales y mandibulares derivados del primer arco faríngeo forman la boca primitiva. Posteriormente, los procesos palatinos se fusionan con el tabique nasal medio, formando el paladar y la óvula entre los 50 a 60 días del desarrollo embrionario.
¿sí? Entonces vamos a ver que la placa embrionaria se repliega y empieza a tener todos estos crecimientos, ¿sí? Y tenemos que lograr que se coalescen, que cierren. Si hay un cierre deficiente, vamos a tener estas patologías, ¿sí? Entonces tenemos la clasificación, podemos tener desde una úvula bifurcada, ¿sí? Una úvula bífida, hasta una fisura labio-alveolo-palatina completa, que es la clase 4 acá, en esta última imagen, que es una imagen Y, que es la más compleja de tratar, ¿sí? Podemos tener solamente clase 1, ¿sí? Hay una fisura palatina leve, después fisura completa, fisura palatina completa con labio palatino, después tenemos completo, ¿ya? Muy bien. La clasificación, en el momento podemos tener fisuras prepalatinas o de palatar primario, que pueden afectar el labio con o sin compromiso del alveolo, fisuras de paladar secundario que pueden comprometer el paladar óseo y o blando, mixtas con compromiso del labio y paladar, uni o bilaterales, fisuras submucosas. El diagnóstico es a través de una ecografía tridimensional y tenemos un mayor seguimiento a familias con antecedentes de fisura labio-alveolo-palatina, ¿sí? Eso hay que darle consejo genético también a la familia cuando nace un bebito con estas características. Los síndromes asociados es el síndrome de Cusson, de Aper-Pierre-Robin, Van der Wood y síndrome velocardiofascial, ¿sí? Entonces vamos a ver en Pierre-Robin, ya también el problema es que hay una hipoplasia de la maxilar inferior con una lengua que se va hacia atrás y hay una fisura palatina completa. El tratamiento del labio alveolo palatino es el cierre del labio fisurado a los 6-9 meses, previa mejoría de desnutrición con lactancia con tetilla especial, porque como estos niños no tienen una división entre el paladar y la fosa nasal, cuando toman con un biberón normal, la leche se va hacia la fosa nasal y tienen regurgitación. Entonces tenemos que dar una tetilla especial para que el alimento se vaya hacia orofaringe y el orofaringe vaya hacia la dilución normal, ¿sí? Cierre de fístula de paladar duro a los 18 meses, fonoaudiología, kinesiología, control de la evolución del paciente. Entonces acá tenemos un niñito con una fisura palatina unilateral y tenemos la fisura palatina, ¿sí? Las complicaciones que pueden tener estos pequeños es otitis media efusiva, otitis media crónica simple o colestetomatosa, hipoacusia conductiva neurosensorial o conductiva, alteraciones del lenguaje, insuficiencia ventilatoria nasal, sinusitis crónica, laterorrinia, desnutrición crónica debido a la regurgitación, implicancias psicológicas y mala implantación dentaria, ¿sí? Las alteraciones otológicas es debido a la mala inserción de los músculos tensores del velo del paladar y la mala motilidad de la trompa de Eustaquio y una mala ventilación del oído medio, ¿sí? Entonces hay un menor tamaño, neumatización mastoidea, pueden tener otitis media a repetición y puede evolucionar a otitis media efusiva en un 90% y otitis media crónica a un 20%, ¿sí? Pueden tener un 20% de hipoacusia neurosensorial debido a síndromes asociados. Entonces, estos niñitos a recién nacidos hay que hacerle otomisiones acústicas, a los 3 meses otomicroscopía con timpanometría y impedenciometría, a los 6 meses potenciales evocados auditivos, signos patológicos, control cada 6 meses y están asintomáticos, ¿sí? Entonces, se les va a hacer ver a otomisiones normales, una audiometría recién a los 4 años, ¿sí? El tratamiento de las alteraciones otológicas, hipoacusia neurosensorial, audífonos o implante coclear, otitis media efusiva, tubos de ventilación, otitis media crónica con esteatomatosa, va a necesitar una timpanoplastía y mastoidectomía. ¿Sí? En estos casos vamos a tener este tipo de patologías. Se pone un drenaje en el tímpano para que pueda salir el líquido de oído medio por otro medio, ¿sí? Después las lateraciones rinológicas o faciales, tenemos la laterorrinia, la desviación de tabique nasal, la hipertrofia unilateral de cornetes, eso es cuando es unilateral, la hipoplasia de premaxila y la pirámide nasal con proyección. ¿Sí? Este es un paciente con una laterorrinia, se ve la nariz que va hacia un lado, una nariz plana, si no tiene una punta, local. Esto también, aparte de ser un tema estético, también es un tema de
de respiración. Si va a generar obstrucción nasal, vamos a pedir estudios, radiografía de senos paranasales, nasofibroscopía, tomografía de senos paranasales, en los cuales vamos a encontrar la asimetría, ¿sí? En nuestro paciente, ¿sí? En las fosas nasales. Y el tratamiento, vamos a tratar la sinusitis, va a necesitar el paciente rinoseptoplastía reparadora, turbinectomía a partir de los 15 años. ¿Sí? El tratamiento de la dislalia, pues estos pacientes tienen problemas para hablar también por la deficiencia en motilidad del velo del paladar, una caja de resonancia alterada en las fosas nasales y rinofaringe, es lo más precoz posible al cierre del paladar duro para evitar la dislalia abierta. Eso es un tratamiento con fonoaudiólogos o terapistas del lenguaje. Después del tratamiento odontológico, vamos a utilizar evaluación por odontología pediátrica constante desde el nacimiento para uso de pipí especial para lactancia, ortodoncia, y a veces necesitan injerto óseo por la mala implantación dentaria o la insuficiencia alveolar en el paladar. ¿Sí? Evaluación psicológica, porque todas esas alteraciones faciales también pueden generar problemas psicológicos a nuestro paciente, y consejo genético. ¿Sí? Y estos son todos los especialistas para el seguimiento de fisura labioalveolo-palatina, necesita pediatra, otorrinolaringólogo, odontólogo, fonoaudiólogo, cirujano maxilofacial, cirujano plástico y psicología, ¿sí? Y esta es una pacientita de la operación Sonrisas, en la cual se ve cómo era la pequeña antes de esa cirugía y cómo está actualmente, que podemos ver que ha sido una cirugía con un muy bonito éxito, ¿sí? Entonces, finalmente, vamos a empezar con rinitis e hipertrofia amigdalino-adenoidea, ¿sí? La definición de rinitis, ustedes ya han tenido la clase de rinitis, ¿sí? Así que la vamos a obviar. Es una inflamación de la mucosa nasal debido a exposición a un factor desencadenante, ¿sí? Un momentito. ¿Cómo? Yo estaría ya en unos 15 a 20 minutitos, ¿ya? Por favor. Ok, ya nos vemos. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan en clase? Sí, doctora, Sí te escucha. Muy bien. El tratamiento de la... En el caso de los niños, vamos a tener los síntomas principales, la rinorrea hialina, los estornudos, pruritus nasal, congestión nasal, los síntomas asociados a la respiración bucal, halitosis, tos crónica, odinofagia, roncopatía, descarga retronasal, alteraciones del sueño y del gusto, exacerbación de asma y fatiga y malestar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es toda, cuando nosotros hacemos una rinoscopía, una mucosa congestiva, edematizada, que impide que pase bien el aire correctamente, ¿sí? Entonces las complicaciones son otitis media repetición, sinusitis, facies adenoidea, alteraciones dentales. El diagnóstico es la sospecha clínica, una rinoscopía, una radiografía de senos paranasales, pruebas cutáneas y laboratorio, ¿sí? Aunque en el caso de los niños, simplemente haciendo una radiografía, porque tratamos de no utilizar estudios muy invasivos, ya podemos ver, incluso en esta radiografía, se pueden ver la hipertrofia de cornetes, ¿sí? Y el tratamiento más importante es evitar el alergeno, antihistamínicos con pseudoephedrina, corticoides vía oral, corticoides inhalados y las vacunas, ¿sí? Siguiendo esto, vemos la hipertrofia adenoidea, que es el aumento de tamaño de las vegetaciones adenoideas. ¿Sí? Se observa en su mayoría entre los 3 a 6 años de edad, y su etiología no se sabe muy bien, adenoiditis a repetición, alergias y alteraciones inmunológicas. ¿Sí? Vamos a tener el grado 0, ausencia de tejido adenoideo, grado 1, 33% de obstrucción, grado 2, 66% de obstrucción y grado 3, obstrucción completa, ¿sí? Recuerden que esto es de los 3 a los 6 años. A veces me pasa que hay pacientes que tienen 30 y me dicen tengo adenoides y le digo no, no puede ser porque acá tendríamos que, no, es imposible porque es un órgano propio de la infancia como el timo, ¿sí? Los síntomas son la respiración bucal,
la rinolalia cerrada, los ronquidos y las complicaciones son otitis media a repetición, otitis media serosa, síndrome de apnea obstructiva del sueño y sinusitis crónica. Si ustedes ven, son muy parecidos a los síntomas de la rinitis alérgica, ¿sí? Entonces, cuando vamos a ver exploración de adenoides, no se ve de modo directo, se ve a través de una rinoscopía posterior, una endoscopía nasal o una radiografía de cabo. Igualmente, recuerden de que el anillo de Waldeyer, que forma parte de adenoides, están las amígdalas, ¿sí? Y todo esto está contactado con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Es por eso que estos niños empiezan a tener alteraciones en la audición, ¿sí? O otitis media a repetición. Entonces, la única manera de verlo es a través de una endoscopía nasal o una radiografía de cabo, ¿sí? La radiografía de cabo, que se ve acá, se ve la obstrucción o un signo de cabo de manzana, ¿sí? Que es de signo de obstrucción de la vía aérea superior, ¿sí? De cabo, de adenoides. Entonces, en estos casos, lo más sencillo, vamos a pedir directamente una radiografía antes de hacer una endoscopía laringia en un niño, ¿sí? Y el tratamiento cuando hay una hipertrofia adenoidea, cuando decidimos operar, ¿sí? Adenoidectomía, indicaciones síndrome de apnea del sueño, malformación craneofacial, otitis media a repetición, aunque sea grado 1, adenoiditis a repetición porque se forman biofilms. Entonces, cuando ya los biofilms no entran muy bien, no hay un pasaje aéreo adecuado de los antibióticos, entonces ya va a seguir constantemente con infecciones, vamos a indicar. Contraindicaciones, malformación de paladar, fístula palatina, úvula bífida, niños menores de 2 años, esto es discutido, y la actitud atlantoaxial, ese es el síndrome de Down, a veces existe este problema y no se puede realizar este tipo de cirugías. Muy bien. Y la hipertrofia amigdalina, tenemos como definición un aumento del tamaño del tejido amigdalino, es más frecuente entre los 3 a 6 años de edad, y la etiología también son amigdalitis a repetición y alteraciones inmunológicas. Sí, vamos a tener distintos grados, desde el grado normal, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, que ya son total, llegan a línea media y se les dice a veces amígdala en beso porque chocan una contra la otra. Entonces, los síntomas y signos son halitosis, respiración bucal, amigdalitis a repetición, poca ganancia ponderar y vamos a hacer un examen de fauces y nos vamos a encontrar con estas amígdalas. Estos niños muchas veces no comen bien porque no tienen por dónde pasar el bolo alimenticio. Entonces, los chiquitos que prefieren tomar líquidos, no quieren comer carne porque no la pueden pasar bien o están que mastigan y mastican el bolo alimentario para que sea lo más blandito posible para deglutirlo, ¿sí? Las indicaciones de amigdalectomía, vamos a hacer más de 7 episodios en un año, más de 5 episodios en 2 años, síntomas persistentes al menos un año, y con cultivos positivos estreptococo beta hemolítico, fiebre, adenopatías cervicales, fiebre mayor a 38 grados, absceso amigdalino recurrente, adenitis cervical recurrente y síndrome de apnea del sueño obstructiva, ¿sí? Si una persona se enferma una vez por año de amigdalitis, no es criterio de amigdalectomía porque es muy probable que siga teniendo después faringitis. Ahora, si una persona enferma constantemente y vemos una amígdala que no es que es así como esta de acá, sí es criterio de operación, ¿sí? Esto se hace con anestesia general inhalatoria y lo que se hace es extraer las amígdalas como se ve en la imagen. Bueno, complicaciones de una amigdalectomía, la más común es la hemorragia, el estenosis de ostión tubario, insuficiencia variopalatina, rinonalia abierta y estenosis nasofaríngea. Muy bien, eso sería todo, chicos. Doctora, por favor, ¿me puede compartir las diapositivas para compartirla con mis compañeros? Sí, se las voy a mandar en el transcurso del día, ¿ya? Listo, doctora, muchas gracias. De nada, muy bien, chicos. Con los que están cursando conmigo, recuerden que más tarde tenemos su seminario, ¿ya? Ya nos vemos. Hasta luego, doctora. Hasta luego.